Alejandra Atala, muchas gracias por este libro en primer lugar y por esta conversación. Muchas gracias a ti, Enriqueta, por haberme invitado a participar de esta serie de programas que buenamente estás elaborando. Y, y gracias a ustedes por atender a estos libros, a estas palabras, a estos personajes que a veces ignoramos, ¿no? Importantísimo personaje este, ¿no? Sí. Leona Vicario. Y muy importante también porque en general hay una cultura que ha ido dejando de lado la participación de las mujeres en la independencia y también en la revolución, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de la independencia y estamos hablando de Leona Vicario, esta gran mujer que fue además considerada madre de la patria y que pues tuvo una participación muy importante y muy larga también, desde 1808 hasta la fecha hasta de su muerte, su muerte, sí, en 1842. Claro, la gente nos dirá, bueno, ya 1842 ya no era la independencia. Bueno, la independencia de México se consolidó en 1821, Exacto. pero también de alguna manera se refrendó a lo largo de todo el siglo XIX hasta verdaderamente consolidar la República con Juárez en 1867, a quien, por cierto, Leona Vicario conoció. Sí, ¿Verdad? sí lo conoce, pero antes, bueno, vamos a empezar por el principio, sí. por la independencia, ¿no? Exacto. Por Leona Vicario. ¿Cómo es que Leona Vicario se acerca a los grupos insurgentes desde muy joven? Pues yo creo que más bien los grupos insurgentes se acercan a ella. Aquí es un poco al revés. Leona Vicario es una mujer que a los 18 años queda huérfana de padre y madre, con una herencia bastante sustanciosa, y queda a cargo de su padrino, que es don Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, 2 veces rector de la Real y Pontificia Universidad. Y un gran jurisconsulto. Entonces, él tenía, además de sus cargos en la universidad, en la Real Audiencia, tenía un bufete jurídico. Y es allí donde Leona Vicario va a conocer a Andrés Quintana Roo, porque Andrés Quintana Roo vino de Mérida a estudiar lo que se llamaba bachillerato, pero un poco más bien universidad, a la Universidad Pontificia, y era alumno de don Agustín Pomposo Fernández de San Salvador. Entonces, cuando él, Quintana Roo, entra en el bufete jurídico y está un poco al cuidado, a la tutoría de don Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, es cuando conoce a Leona Vicario, porque Leona Vicario, bueno, solía ir eventualmente muy jovencita, al bufete del tío, del padrino, porque era el padrino por parte de su hermano de su mamá. Y sí, muy joven, Leona Vicario, 18 años, ¿no? Y una mujer con una instrucción extraordinaria. Esto yo creo que es muy importante mencionarlo, Enriqueta, porque muchas veces decimos, no, sí, le entró y de repente llegó la bola y la revolución, tanto, hablando de revolución como independencia, y ya no supo cómo, pero ya estaba ahí. No. Es una mujer que traía una preparación desde los 6 años de edad, que era muy poco común en aquella época, incluso en la nuestra, me atrevería a decir, ¿no? Decir, bueno, la nuestra ya es mucho más frecuente, pero a lo que voy es extraordinaria en el sentido de que, pensando en el siglo en el que vive Leona Vicario, que bueno, ya nace en el siglo, a finales del siglo XVIII, ¿no? Sí. Además nace justamente un 10 de abril de 1789. 1789 pues es el año de la Revolución Francesa. Así es. Yo creo que todo esto la determina mucho, es decir, no sé nada de esto de astros y cosas y tal y cual, pero sí sé, ¿no? Que hay una entraña, un espíritu de las cosas que va moviendo sus hilos. Y la madre, que era descendiente de Fernando de Alba Ixtlazóchitl y a su vez de Nezahualcóyotl, en esa línea, pues era una mujer también para su época muy dinámica intelectualmente, muy capaz, y quiso instruir a su única hija de una manera muy abundosa, a pesar del riesgo que esto entrañaba.
porque No, la iba a pues en dejar esa sola, época, ¿no? sociedad En esa época, novohispana, qué y difícil, uno no ¿no? sabe, hasta Molière habla, ¿no? En la escuela de las mujeres, Sí, sí, que sí. cuidado con las mujeres muy sabias, tal y cual, y bueno, eso ha sido crítica en general. Ajá. Pero es de verdad impresionante porque, bueno, uno puede darle instrucción a una criatura, a una niña o a un niño, en su caso, pero ese niño o esa niña no tener la capacidad intelectual, espiritual, receptiva de eso. Mira, Eh, fíjate que yo creo que todo esto que planteas nos lleva a una idea. O sea, Leona Vicario no entra en el proceso de la independencia, de la revolución de independencia, por casualidad, por avatares del destino, no, que claro, también todas las vidas pues tienen muchas cosas de casualidad, ¿no? claro, De estar en el momento, en una determinada posición, etcétera, pero ella además entra con una conciencia, con la eso es lo que conciencia lo hace diferente. de que hay que ir a eso, de que es una cuestión de fondo que va a transformar a la sociedad, que es una transformación que la sociedad novohispana requiere, que hay muchas contradicciones que han engendrado todo esto que lleva al estallido de la De independencia, la ¿no? De la independencia, revolución sí. de independencia. Entonces, sí es muy importante esto que señalas porque nos da el fundamento de cómo ella entra no por una casualidad, sino con una convicción que ella mantendrá Eso está muy a bien. lo largo de toda su vida, de Exactamente. 1808 hasta 1842. Exactamente, una mujer de convicciones y como tú lo sabes y lo estás mencionando, Enriqueta, un ser con convicciones es un ser que, como decía Germán Gese, sabe oír su propia voz y seguir su propia estrella. Así es. Digo, así define Germán Gese al héroe. Héroe es todo aquel que sigue su propia estrella. Y muchas veces el ser humano busca la estrella afuera, no adentro. Y Leona Vicario sabía que todo el herramientaje que se necesita para luchar, para batallar en la vida está dentro, que una batalla interior es tan fuerte, o más incluso, que una batalla espacial, que una batalla territorial. Así es. Y sabiendo eso y con la instrucción que traía, porque es muy importante, hablando de Y mujeres, luego yo... con los personajes, ¿no? Con los personajes que se encuentra No, hombre, también. que se encuentra, ahí sí ya va siendo menos fortuito. Sí. Porque conoce a Andrés Quintana Roo en el bufete jurídico de su A tío. ver, que Andrés Quintana Roo será el amor de su vida y su compañero, su esposo, Se casará toda más su tarde vida. con él, pero también fue muy en avanzada en ese aspecto Leona Vicario. En avanzada es un poco absurdo decir cuando se trata de una mujer inteligente, porque mujeres inteligentes las ha habido en toda la historia del mundo y Sí. más todavía se dejaron ver en la Edad Media, contrario a lo que se cree. Es decir, es extraordinaria porque supo andar con Andrés Quintana Roo sin casarse y estas cosas que imponía todavía con más fuerza la Oh, sociedad sí. de aquel tiempo. Y iban y venían juntos, pero de repente ella se deslinda. Es decir, mucha gente cree que Leona Vicario solo renuncia a sus bienes materiales para entregarse a la independencia. Lo extraordinario en Leona Vicario también es que es una mujer que renuncia a la comodidad Sí, sí, sí. de una vida suntuosa, con una casa llena de servidumbre, ¿no? Que no hacía verdaderamente nada más que estarse instruyendo, es decir, vaya, qué maravilla. Y renuncia a eso para echarse a caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros con sus zapatos de raso, el vestido muy elegante, el rosario que tenía que le hereda su madre de perlas y oros y los misterios maravillosos. Bueno, con todo eso ella se echa sin saber que pues podía lastimarse o un bicho la podría atacar tal y cual. Ella no le importa y en verdad nunca le pasa nada más que llenarse de ampollas, enfebrecer, ¿no? Pero en ese sentido muy Hay valiente, algunas ¿no? cosas que tú relatas y que yo creo que también la pintan de cuerpo entero, o sea, algunos episodios. O sea, tú dices, Leona Vicario es una mujer que se entrega realmente a la independencia y que abandona todo. Y bueno, yo creo que hay un episodio que es el nacimiento de su hija, de su primera hija, De en Genoveva, aquella sí. cueva
de Tlalpujahua, ¿no? Exacto. Más bien están ya en el Estado de México. En Tlalpujahua es donde manda a hacer las armas con los Cierto, vizcaínos. Sí, sí, sí. Pero efectivamente muy importante porque además de Tlalpujahua es Ignacio Rayón. López Rayón, que era extraordinario amigo de ella. Esto yo le comentaría al televidente, a ti, con mucho entusiasmo y mucha pasión, que nosotros a la distancia vemos a las personas como grandes personajes, pero cuando nos acercamos a la cotidianidad, que es un poco la idea de son seres libros, humanos. Son seres humanos de carne y hueso, y Ignacio López Rayón y Leona Vicario eran compadres, es decir, Ignacio Rayón bautiza a su primera hija, pero antes de ser compadres eran amigos entrañables. Y la familia de Rayón era de Tlalpujahua, es decir, no llegó porque sí Leona a Tlalpujahua caminando, porque sabía que estaba ahí Rayón. Y ahí en Campo Gallo, que está atrasitito de Tlalpujahua, fue cuando contrató a través de su elocuencia a los armeros vizcaínos, y a través de su dinero pudo pagarles para nutrir a las huestes insurgentes de armas. Y por otro lado, Leona Vicario era una mujer de ideas, obviamente por su instrucción. Es decir, un ser, cuando hablamos de seres completos, no, es que es bueno para esto, lo que desgraciadamente ahora está ocurriendo. No, yo soy solo bueno para esto, no, yo soy solo bueno, y nos vamos limitando. En Leona Vicario es un prisma precioso de personalidad, lo que su vida representa para el ser humano que se va acercando a su historia, ¿no? Mencionábamos que había nacido su hija. No recordábamos el nombre, pero bueno, ya lo recordamos. Efectivamente, Enriqueta, en Tlatlaya. Era una cueva en Tlatlaya, y muy cerca de ahí estaba una casucha que construyeron Quintana Roo y ella para esconderse de las huestes realistas, porque estaban entonces muy asediados, excesivamente fuertes, poderosas, ya agostando a las fuerzas independentistas. E imagínate a Leona Vicario, una mujer que nace en una casa acomodada, pariendo, o sea, ya no solo lo que comentábamos hace un momento, pariendo en una cueva, ¿no? Entonces, esto te habla efectivamente de un ser que se arriesga en la vida, y solo un ser que se arriesga en la vida desde lo intelectual, desde lo espiritual y desde lo físico es capaz de llevar consigo una causa como la que ella llevó y como en la que ella se involucró, ¿no? Así es. Mucho más allá de un episodio, o sea, es algo muy profundo y es algo que dura toda la vida de Leona Vicario, y es una mujer de una pieza a lo largo de toda su vida. Ahora, como este libro está construido en partes literatura, y esto quiere decir también imaginación, y en una gran parte también es historia, cuéntanos un poco cómo construyes esta charla con Leona Vicario, porque tú te le apareces varias veces en distintos momentos, y cómo eliges estos momentos, ¿no? Bueno, Enriqueta, primero debo decirte que pues, le agradezco mucho a José Iturriaga, un amigo muy querido, que me haya involucrado en esta colección de charlas de café. Y luego le agradezco a todos los demás, porque de repente vi solito el nombre ahí de Leona Vicario, no había sido escogido el personaje. Y había otros muy interesantes, por supuesto todos lo son, pero me atrajo como un magneto. ¿Por qué? Porque justamente casi no se sabe nada de Leona Vicario, y acostumbrada a trabajar con la literatura, que es otra manera de aprender la historia, de una manera muy hermosa. Pues tengo ya 10 libros publicados, he trabajado con la literatura, y cuando se trataba de hacer un libro en donde la literatura y la historia se fueran entretejiendo, dije, qué maravilla, caray, porque la imaginación no se asordina, al contrario, toma otras dimensiones. Estás hablando de un ser vivo, ¿no? Entonces, más que ir puntillosamente por los datos de la historia, que sí, investigué un buen rato y estuve fascinada en lo que es el Archivo de la Nación,
¿no? Pidiendo cartas, comentarios que había ya por escrito de Leona Vicario en el Archivo de la Nación. Y después, caminando por el centro, encontré su casa. Yo no sabía que esa era su casa. Ajá. Y resulta que ahora es la Coordinación de Literatura. ¿Ves cómo todo tiene que ver con todo? Es decir, Coordinación de Literatura es la casa de Leona Vicario, quien pertenece a la historia. Y yo trabajo con la literatura y me la encuentro en la historia. Y esto que se dice un poco al desgaire de que las paredes hablan, yo creo que sí, porque cuando estuve en su casa había una emoción muy fuerte al ver algunos de sus pertenencias, su habitación con piso de madera, una cama hermosa, elegante pero con sencillez, ¿no? Y los muebles labrados con rosas y leones, ¿no? Ella, bueno, siendo leona, yo creo que le gustaba mucho la imagen, la efigie de lo que es el león y lo que representa el león, ¿no? Entonces fue muy fascinante recorrer tanto los pasillos de papel como del papel que me iba dando la información de quién fue Leona Vicario a través de voces de otros, pero básicamente encontrarme en sus recintos, en su casa, con sus paredes, con su capilla, porque era una mujer más que religiosa, yo creo que rozaba con lo místico, ¿no? Porque en lo místico es una relación mucho más libre con Dios, es decir, el Leona Vicario parece ser una bendita de Dios, por decírtelo de algún modo, porque solo de ese amor de Dios puede salir una persona con esa robustez tan extraordinaria. Hay un episodio que tú narras también, que es la relación del Leona Vicario con la imprenta. Ah, sí. La forma en que ella lleva los tipos de la imprenta a Oaxaca. Así es, cosidos en su... hilvanados en su falda. En la enagua, sí. Con el peso, bueno, pues que tenía. Además huyendo porque eso es otra cuestión. Gran episodio huyendo del colegio de Belén, ¿no? O el convento de Belén de las Mochas. Había estado recluida. Ah, sí, estuvo recluida 42 días en esa cárcel, porque en ese momento el tío, el padrino, la ayuda, es decir, él interviene, porque él pertenece a las huestes realistas, por supuesto. Sí. Entonces está poniendo al padrino en una situación muy difícil, pero el padrino finalmente intercede por ella ante el virrey José María Calleja, que era tremendo, ¿no? Era lo opuesto al virrey que ella sí quería, al gaditano José de Iturrigaray. Y que la perseguía de una manera tremenda. Entonces, imaginen que está en la cárcel, en una celda que parecía más conventual, ¿no? Pues sí, eran conventos. Eran conventos, ¿sí? Y entonces llegan 3 de los insurgentes, Vázquez Aldana, Arroyave, no recuerdo el nombre del tercero, la disfrazan, le pintan la cara con carbón suave de negro, le atan el pañuelo como al padre Morelos, también muy amigo de ella, muy cercano de ella. Y la sacan. Y 2 días después están tan cerradas las puertas por todos lados de la Ciudad de México que tardan en salir para llegar a Oaxaca. Entonces sale ella montada en un caballo, vestida de campesina, literalmente de jerga, después de los vestidos que usa tal y cual, y para llegar a Oaxaca entre caballo y caminando y con el peso de los tipos de la imprenta que le llevaba al padre Morelos, al general Morelos, con quien en reuniones, porque no creas que también se la pasaban tan mal, no, sí, había mucha persecución, pero por lo mismo hacían reuniones y fiestas, y a Leona Vicario le encantaba bailar, y al padre Morelos le encantaba bailar, y a Ignacio Rayón le encantaba bailar, es decir, nosotros, vuelvo a lo mismo, sí, pero ese trayecto fue una cosa... Sí, espeluznante, tanto que la va diezmando físicamente y anímicamente. Es cuando dices, solo la fuerza del espíritu saca adelante un cuerpo que se va venciendo por el sol, el hambre y la sed, llevadas a extremos, ¿no? De tal forma que cuando yo la encuentro en el libro en Oaxaca, sentada debajo de la sombra, tanta sombra como puede hacer un pochote, la mujer está totalmente delirando, ¿no? Y es donde más te encuentro su humanidad y no su verdadera edad. Lo que pasa es que los seres humanos podemos tener, no sé, la edad que tengamos, y nuestra edad intelectual y espiritual es otra.
pero por primera vez veo a Leona Vicario de la edad que tiene, 24 años en ese momento, 25, en ese momento en donde está desmayando de hambre, de cansancio, y la gente del lugar dándole alimento porque las huestes insurgentes están verdaderamente apabulladas, escondiéndose, y sus hermanos insurgentes no la pueden apoyar. Andrés Quintana Roo está en Chilpancingo haciendo el manifiesto, ¿no? Muy importante. Además, ella, en muchos de los recorridos, Enriqueta, no va acompañada de Andrés Quintana Roo, que es una idea muy falsa que se tiene del asunto de la relación con Andrés. No crean que andaban hilvanados. No, ella sí a su parte, sola y a solas. Y como mujer se enfrentó a hombres, incluso al presidente, a muchísimas cosas, ¿no? Pero es justamente una mujer con la instrucción que tiene, como dice Virginia Woolf, lo personal es lo político. Yo creo que es una frase extraordinaria que se aviene muy bien a esta mujer, ¿no? Lo personal, porque es la construcción. La convicción y lo político alimenta lo personal, o sea... Por supuesto, es que es al revés. Un ser que se alimenta a sí mismo, lo que va a dar es mucho mejor que un ser que pretende alimentarse del exterior y tomar del exterior codiciosamente para luego devolver quién sabe qué cosas, ¿no? Fíjate que en este episodio me parece que es un episodio que relatas de una manera muy afortunada, porque ahí está el vínculo entre la literatura y la historia. No podemos terminar nuestro recorrido a lo largo de todo el libro de Charlas de Café con Leona Vicario, pero bueno, pues justamente la idea de esta entrevista es divulgar el libro y fomentar el conocimiento de Leona Vicario, de su historia, a través de una charla que nos permite un acercamiento más fácil, más sencillo, más inmediato a la historia, a esta gran historia de esta gran mujer. Exactamente. Enriqueta. Alejandra Tala, pues muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti por la invitación, Enriqueta, y gracias a todos ustedes quienes atendieron a esta mujer que verdaderamente rompió muchos de las ideas que uno tiene o tenía de aquel siglo XIX. Pues ahí está, Leona Vicario. Hay que acercarse a este gran personaje de nuestra independencia.